Hola, muy buenos días, bienvenidos a Cuerpo Vital. Qué rico que nos acompañen todos los martes y jueves de 11 a 12 del mediodía por aquí, por el canal 14 que es televisión para todos. Un gusto de verdad poder compartir con todos ustedes esta hora completa. Una hora de excelente información relacionada con la salud de los seres humanos. De verdad me gusta mucho este programa para que usted tenga una buena información clara, precisa y la pueda replicar. Un saludo muy especial a todas aquellas personas que nos sintonizan por www.canal14.com.co. Cada día crece nuestra comunidad virtual, cada día nos ven más por allí y eso nos alegra muchísimo. Que a todas partes del mundo pueda llegar nuestra señal. Donde no esté la señal de televisión, ahí, entrando a www.canal14.com.co puede ver toda la programación en vivo y en directo del Canal 14. Así que avísele a sus familiares o amigos que no tengan la señal de televisión, que lo vean por allí. Y además se pueden dar con anticipación cuenta de qué es lo que va a pasar, cuáles son los temas que se van a tratar. Se ingresan y pueden conversar con nosotros. Buena página, www.canal14.com.co. El día de hoy, en Cuerpo Vital, vamos a hablar de neurofeedback y neurotecnología. Digamos que es como una segunda parte de un programa que realizamos hace algunos días. Tal vez usted se lo vio, tal vez no. Pendientes de principio a fin de nuestro programa, porque si no se lo vio, va a entender. Y si lo vio, va a saber cómo complementa esto que estamos hablando con lo que hicimos en el programa anterior, que fue el mapeo cerebral. De verdad que nos gusta muchísimo saludar al invitado del día de hoy, que es el doctor Santiago Brandt, psicólogo clínico y deportivo, especialista en neurofeedback y mapeo cerebral. Reitero, él vino desde Bogotá exclusivamente a nuestro programa, a nuestro canal, y de verdad que es un placer tenerlo aquí. Santiago, un placer y muchísimas gracias de verdad por venir solo a Cali, a nuestro programa y a nuestro canal. Bueno, muchas gracias y muy interesado para mostrarle a la gente lo que puede hacer con su cerebro. Que es mucho, definitivamente. Así que muy pendientes de nuestro programa, todos nuestros televidentes, para que sepan qué es neurofeedback y neurotecnología. De inmediato le agradezco a nuestro colaborador, Camilo Villegas, quien volvió a ser el modelo en este caso, y quisimos que volviera a ser él, porque en días pasados le hicimos el mapeo cerebral. Y ahora queremos hacer este entrenamiento en neurofeedback con él, porque ya sabemos qué es lo que tiene, se le hizo el análisis, entonces digamos que eso nos cuadra, ¿no? Correcto, Santiago? exactamente. Eso nos cuadra perfectamente. Si el televidente que nos está viendo en este momento no vio el programa pasado, o tal vez nunca ha visto, porque tú ya eres tercera vez que vienes aquí a nuestra ciudad, que vienes a nuestro programa, ¿qué es neurofeedback? Si le pudiéramos explicar. Ok, bueno, una vez hemos hecho el proceso del mapeo, que es, digamos, un diagnóstico, es mostrarle a la persona la radiografía de lo que hace su cerebro. Pasamos a hacer el neurofeedback, que es optimizar, entrenar su capacidad cerebral para hacer las cosas mejor. Bien sea que la persona tenga síntomas de condiciones como depresión o ansiedad, o bien sea una persona que su cerebro es relativamente saludable y simplemente quiere rendir mejor. Un ejecutivo de una empresa, un deportista, un actor o un presentador de televisión. Si cualquier persona puede beneficiarse, bien sea de cambiar de cierta manera o de una u otra forma el cerebro para funcionar mucho mejor y ser más feliz y ser más activo en la sociedad. Claro, para eso va a servir. Y eso es bueno entenderlo también un poquito. El cerebro en sí de los seres humanos es el que maneja el cuerpo en su totalidad. En gran parte sí, no siempre en su totalidad, pero nuestro cerebro dictamina en un gran porcentaje quiénes somos nosotros, cómo somos nosotros, qué hacemos nosotros, qué podemos llegar a hacer. Como yo me relaciono con mi familia, como yo rindo en mi trabajo, si soy feliz o no, si soy una persona de fe o no, eso está dictaminado en mi cerebro. Entonces, tiene sentido ver que no está funcionando bien y por qué mi vida no está funcionando bien, o si mi vida está funcionando bien, cómo la puedo hacer funcionar mejor. Y por eso hay que entrenar el cerebro, porque el cerebro es el que hace nuestra especie única en el reino animal. ¿El cerebro descansa, Santiago? El cerebro descansa hasta cierto punto. Muchas veces la gente cuando se va a dormir cree que el cerebro se desconecta del todo. Y no es así. Durante el sueño, el proceso de aprendizaje, memoria e inclusive las hormonas del crecimiento físico se secretan. Si la persona no duerme bien, puede tener problemas de crecimiento, sobre todo los niños tienen dificultades en crecimiento con la estatura porque no duermen bien, pero si tienen problemas para concentrarse, si se le olvidan las cosas, es porque no está durmiendo bien. En las fases iniciales del sueño, el cerebro está descansando y recuperándose. Pero hacia las fases finales del sueño entra lo que se llama el sueño REM, ¿cierto? De movimiento de los ojos rápidos, y entra unas ondas beta y significa que se está preparando para estar activo de nuevo. Entonces todo ese proceso de recuperación lo entra a optimizar en las fases finales del sueño. Si ese proceso se interrumpe,
Entonces el cerebro no descansó adecuadamente o no se desconectó como queremos que se desconecte, y ahí es donde vienen problemas para la persona, irritabilidad, problemas de memoria, problemas para tomar decisiones, todas esas cosas que son las que hacen que nosotros rindamos todos los días. Y uno puede decir que el ser humano tiene la capacidad de controlar estas ondas cerebrales. Tiene la capacidad, y gracias a esta tecnología, este tipo de entrenamiento ya lo podemos hacer. Antes, digamos que lo que estamos haciendo es poner en términos concretos lo que pasa en nuestras mentes, que antes era un poco más abstracto. Sí, ahora yo puedo ver cómo mi cerebro se afecta con mis pensamientos, si pienso positivo versus negativo. Y también qué pasa en mi cuerpo, qué pasa con mi corazón, qué pasa con mi presión sanguínea. La tecnología lo muestra, y la tecnología es como un espejo que le permite a la persona hacer esos ajustes que son necesarios. Modificar sus pensamientos, modificar su concentración, optimizar la memoria, todas esas cosas que hacemos a diario, el ser humano tiene el poder de hacerlo ahora en un proceso un poco inconsciente y consciente a través de este tipo de entrenamiento. Qué bueno. Santiago, ¿podemos conocer un poquito de pronto de historia del neurofeedback? ¿Eso hace cuánto existe en nuestro país y específicamente tal vez en nuestra ciudad? ¿Cómo se maneja? ¿Desde hace cuánto? Bueno, en Colombia yo tengo entendido que es una tecnología y una técnica de entrenamiento relativamente joven. No creo que lleve más de 15, 20 años en existencia, y eso es de pronto exagerando un poquito. Esto se origina mucho en Europa y en Estados Unidos más hacia los 30, donde ya empezaron a hacer descubrimientos en que el cerebro produce actividad eléctrica, y que esa actividad eléctrica tiene que ver con ciertas fases del comportamiento humano. Digamos que el avance un poco más interesante ocurrió en los 60 en la carrera entre la Unión Soviética y los Estados Unidos por conquistar la Luna, y los científicos de Estados Unidos empezaron a interesarse mucho en qué estaba pasando. Una de las cosas que mantenían en secreto es que el combustible de los cohetes estaba afectando la cognición y la conciencia de los astronautas. Entonces los astronautas volvían de estar en órbita y decían, sí, la gente nos saludaba desde la Tierra y nosotros les saludábamos de regreso. Entonces a partir de ahí empezaron a entrenar el cerebro para contrarrestar los efectos que tenía el combustible en el rendimiento de los astronautas. Y a partir de ahí se desarrollaron muchas, pero muchas tecnologías nuevas que permitieron, mientras estaban aterrizando a la Luna, poder monitorear las ondas cerebrales, monitorear la frecuencia cardíaca. Y entonces el cirujano que estaba en Houston, en el control, le decía al astronauta qué tenía que hacer para modificar eso. De los 60 para acá, y en los 70, 80 ya vino un advenimiento mucho más interesante, y mucha más gente se interesó por esto. Y ya de los 90, inicios de los 2000 acá, la tecnología pues ha mejorado muchísimo. Los juegos ya son mucho más elegantes, las consolas son mucho más pequeñas, portátiles. Entonces eso nos ha permitido lograr alcanzar la gente de una manera mucho más fácil, y lograr entrenarla de una manera en que permitamos optimizar mucho más su calidad de vida. Ya quiero que entonces empecemos, digamos que a realizar el neurofeedback. Ya se supone que, Santiago, tú tienes ahí información ya del paciente, ¿cierto? Correcto. Que fue lo que, pues, para que nuestros clientes entiendan, lo que se hizo en programas en días pasados. Pero ¿tú haces eso el mismo día o también en sesiones diferentes? No, en términos generales se hace la primera sesión, el mapeo. En la primera sesión después del mapeo, sobre todo con niños y adolescentes que tienen mucha precaución con la psicología tradicional, les muestro cómo funciona el entrenamiento. Entonces cuando yo les muestro que ellos pueden jugar con su cerebro y cambiar lo que está pasando, les atrae mucho, ¿sí? Entonces es digamos una estrategia de mercadeo que se utiliza. Sin embargo, ya después de haber hecho el mapeo y cuadrar el programa de entrenamiento con la persona, entonces empezamos a hacer esto desde la primera sesión por bloques de 20 sesiones. El cerebro, como todo órgano, aprende, porque es plástico y se puede amoldar y puede adaptarse a cambios. La premisa básica del aprendizaje es la repetición. Si yo quiero aprender a tocar la guitarra, necesito repetir. Si yo quiero aprender a amarrarme los zapatos, necesito repetir. Si yo aprendo a manejar, repito. Cuando hablo, repito. Cuando aprendo las tablas de multiplicar, repito. Entonces, ese proceso de aprendizaje, estamos enseñándole al cerebro a hacer las cosas mejor a través de una serie de repeticiones. Y lo que nos hemos dado cuenta es que más o menos se necesitan 20 sesiones para que el cerebro empiece a tomar la idea de lo que se está haciendo y empiece a interiorizar esos cambios que le mandan la información a su dueño, digamos, para funcionar un poco mejor. Claro, yo desde ya quiero irles dando, antes de que continuemos un poquito con el entrenamiento en sí, los números de contacto de nuestro invitado del día de hoy, del doctor Santiago Brand, psicólogo clínico y deportivo, especialista en neurofeedback y mapeo cerebral. 320-825-6848, 320-825-6848 o 321-455-9810.
También los invito para que ingresen a su página www.cerebroysalud.com, www.cerebroysalud.com, o si desean enviarle un correo preguntando toda la información, le escriben a info@brandneurofeedback.net y en Facebook en Brand Neurofeedback, y ya encuentran toda la información. Voy a hacer pausa para comerciales, pero cuando retornemos arrancamos de una con este entrenamiento. Seguimos explicando en qué consiste este entrenamiento y lo vamos a ver en vivo y en directo. Ya regresamos. Qué bueno que continúen con nosotros. Seguimos en nuestro programa Cuerpo Vital hablando de neurofeedback y neurotecnología con el doctor Santiago Brand, psicólogo clínico y deportivo, especialista en neurofeedback y en mapeo cerebral. 320-825-6848 es su número celular para que lo contacten si desean adquirir más información o si también desean ustedes justamente realizarse un entrenamiento en neurofeedback. Santiago, antes, y como para que nuestros televidentes entiendan, se preparó al paciente, se le hizo algo, ¿se necesitan qué equipos para hacer este entrenamiento? Bueno, en el mercado hay todo tipo de amplificadores y eso varían de costo. Hay equipos desde $500, que son menos sofisticados en cuanto a la capacidad de gráficas y análisis, hasta equipos que cuestan $10.000, $20.000, que ya son mucho más sofisticados en el tipo de retroalimentación que dan. Digamos que en términos generales un promedio de $5.000 es un buen equipo para hacer un entrenamiento en neurofeedback exitoso, para tener una buena capacidad de retroalimentación, sobre todo en imágenes para el consultante. Cuando la persona llega a la sesión hacemos algo muy similar a lo que hacemos en el mapeo, pero ya los sensores son superficiales, no se coloca el gorro, ¿cierto? Entonces Camilo tiene un sensor aquí arriba en la corteza motora, que es el sensor activo. Ese es el sensor que está leyendo la información de esa parte del cerebro y la retroalimenta aquí en el juego. Y tenemos dos sensores que se encargan de cancelarse entre sí para que la señal no quede afectada, no quede con interferencia. Entonces se limpian las orejas con un poquito de alcohol y un gel especial, se limpia el cuero cabelludo, eso para tener una buena conectividad y asegurarnos que estamos entrenando actividad cerebral y no contaminación por sudor, no contaminación por estática eléctrica, no contaminación por esas cosas. Porque puede pasar que en la sesión venga yo vea esto y pensar que tiene mucha actividad de ciertas ondas cuando en realidad es que no limpié bien la cabeza. Entonces se hace un chequeo de la conectividad, una vez me aseguro, estamos listos para comenzar. El neurofeedback es un proceso de retroalimentación, es un espejo a la mente y el cuerpo del paciente. Entonces ese espejo se refleja en una película, en una gráfica como un juego o en música o en unos sonidos. En este caso, Camilo lo que va a hacer es un videojuego, un clásico que es el Pac-Man, y lo va a hacer controlando el juego con su cerebro. Que lo vamos a poder ir viendo ahí en la pantalla. Y lo vamos a poder ver en tiempo real. Entonces vamos a ver qué está haciendo el cerebro en tiempo real. Entonces, lo atractivo de esto es que la persona utiliza, el control remoto es el cerebro, la mente. Controla el juego, la película, no utiliza el teclado, no utiliza un control, no utiliza el mouse, solamente su cerebro. Y más interesante aún es que es un proceso de autoconocimiento. Entonces la persona ya empieza a entender qué está pasando en su mente y está empezando a entender sus propios procesos. Entonces un proceso de introspección muy interesante que le sirve a la persona para guiar su vida de mejor manera. ¿Bien? Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros generalmente en neurofeedback tenemos dos tipos de ondas que queremos inhibir porque queremos aplastar esa amplitud. Cuando veamos el mapeo mostramos unas manchas rojas en algunas partes. Entonces, dependiendo de dónde están esas manchas rojas y los punticos rojos, yo coloco el sensor. Entonces, el sensor solo está entrenando esa parte de la cabeza y absolutamente nada más. El resto del cerebro permanece intacto. No es invasivo, a través del cable no le está entrando corriente, no le está entrando choques eléctricos, no le está entrando calor, no le está entrando frío. Porque algunas personas piensan que es que funciona con alguna corriente eléctrica. No está entrando absolutamente nada.
el cerebro manda la información por el cable al amplificador y el amplificador la manda al computador y en el computador se ve en la pantalla. Ese es el proceso. Entonces, él va a hacer un juego en el que si se concentra bien, el Pac-Man se mueve. Entonces, este es un entrenamiento que utiliza mucho para optimizar la concentración. Cualquier persona, lo primero que tiene que tener para poder hacer cualquier tarea es concentrarse por periodos lo suficientemente largos de tiempo. ¿Okay? Si yo estoy en clase y la concentración se me cae a los 5 minutos, me perdí. Si estoy en una conferencia y se me cae a los 5 minutos la atención, me perdí. Si yo soy un deportista que juega, por ejemplo, golf por 4 horas y la concentración se me cae al corto tiempo, mi rendimiento se ve afectado. Entonces, en muchos de los casos, el primer protocolo que utilizamos es colocar un sensor aquí en la corteza motora que se encarga de que la persona se pueda quedar quieta y concentrada. Entonces, localización de sensores es muy típica de niños con hiperactividad o déficit de atención e hiperactividad. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a arrancar el juego y le vamos a decir a la persona que se concentre. Entonces, entre más te concentras, el Pac-Man se mueve. Cuando te desconcentras, el Pac-Man se queda quieto. ¿Bien? Entonces las barras se están moviendo. Tenemos theta, que en exceso me causa desconcentración a la izquierda. Tenemos SMR, que es la onda que yo le estoy premiando. Entre más produzca esa onda, suena un tono. Aquí no se alcanza a oír, pero suena un tono cada vez que sube de la raya y esa es la retroalimentación. Yo lo que le digo a él es que entre más suene la campanita, mejor porque significa que más se está concentrando. Y abajo tenemos beta, que queremos en buena amplitud, no mucha ni muy poquita. Entonces eso yo lo gradúo de acuerdo a lo que me mostró el mapeo. Entonces yo no estoy llegando y le pongo el sensor en cualquier parte de la cabeza y estoy diciendo vamos a ver cómo le va ahí. Si yo ya hice una evaluación previa, sé en qué partes del cerebro tengo que colocar el sensor y eso le va a permitir entrenar mucho mejor. Claro, qué bueno saber que este también es individual, ¿no? Individualizado. Correcto. Este entrenamiento. Es individualizado y personalizado. Personalizado. Exacto. Entonces, de acuerdo a lo que me mostró el cerebro de él, entrenó esa actividad. Entonces ahí él juega por bloques más o menos de 5 minutos donde recibe esa retroalimentación. Entonces en 5 minutos, una sesión típica dura entre 40 minutos y 1 hora, dependiendo de la severidad del caso. Entonces 5 minutos, descansa un poco, 5 minutos, descansa.